Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Hoy, segundo domingo de Cuaresma de este ciclo, nos encontramos con esta lectura. Estamos en el tiempo de Cuaresma. El Señor, que está yendo hacia Jerusalén, hacia su pasión, hacia su muerte, el momento más estresante y difícil de su vida, el fracaso total, absoluto y rotundo de este Mesías, aparente fracaso humano, que es lo que para un judío puede ser la pasión. No puede ser un bendito de Dios. Los judíos pensaban eso. No. La soteriología, la salvación, soteriología significa eso, es en vida y teniendo bienes, teniendo riquezas, teniendo muchos hijos. Es el ideal judío, podemos decir, de felicidad, de soteriología. Algunos creían en la vida después de la muerte, secta de los fariseos, y otros no, los saduceos. Y bueno, los saduceos eran gente de mucha plata. La crítica a este pensamiento va a venir muy tardíamente, y el gran paradigma es el libro de Job, cómo un hombre justo sufre. Bueno, pero al final, ¿qué termina pasando? Termina teniendo más riquezas y más hijos. En definitiva, ese era el ideal judío. Bueno, Jesús vive humilde, pobremente. Vive con publicanos, con pecadores, come con ellos, no se lava las manos, habla con autoridad. Siempre los maestros de la ley hacían referencia a la ley. Jesús no, Jesús se referencia a sí mismo. Han escuchado, pero yo os digo. Pregunta es: ¿y vos quién sos? ¿No? Tenés más poder que la ley de Moisés. Y sos un carpintero de un pueblo que nadie conoce, que no figura en los mapas, que es Nazaret. Y tus padres, tu mamá estaba embarazada antes de estar casados. Eso es una locura. Para los judíos, una locura total. Y bueno, hace milagros, no entienden cómo. Algunos dicen, bueno, está haciendo estas obras por obra de un demonio, Belcebú, el príncipe de los demonios. El Talmud, que es las enseñanzas de los maestros de la ley, va a terminar diciendo que Jesús era un mago, usaba magia, estaba en ámbito pagano, si se quiere. Este tipo de muerte, la crucifixión, una muerte atroz, la condena
la peor condena del Imperio Romano, que ni siquiera llegaba a la muerte. Antes de bajarlo de las cruces les quebraban las piernas. Jesús termina muerto por causas médicas, podemos decir deshidratado, por eso el agua y sangre. Tenía tal nivel de deshidratación de que surgen ambas cosas. Esta es la explicación médica. Bueno, después el sentido teológico que tiene el agua y sangre, como la remisión y el bautismo ahí unidos, bueno, sí, sentido teológico. Pero acá lo fundamental es esto. Estamos transitando la Cuaresma. Los discípulos ya no tienen duda de que es el Mesías, y este termina siendo el broche de oro. Jesús lleva a los más íntimos comienzan siendo 4, también falta Andrés. Después, a lo largo del Evangelio, van a terminar siendo estos 3, los más íntimos: Pedro, Santiago y Juan. En los Evangelios siempre es más importante Santiago que Juan, porque Santiago es nombrado primero. Este tipo de cosas eran muy importantes en la literatura judía, que eso hoy en día no. Además, cada uno también puede representar las virtudes teologales. Pedro la fe, Santiago la esperanza y Juan el amor. Van a un monte alto, apartado. La tradición dice que es el monte Tabor, el monte del ombligo, y hace algo inaudito, inédito: se transfigura, toma otra figura. Es pasar, se pasa de figura, ya no parece más él. Y es tan sorprendente que el autor no sabe cómo explicarlo. Su rostro se puso brillante como el sol. ¿Cómo es un rostro brillante como el sol? Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. La luz es blanca. Está hablando de una pureza, así un brillo irradiante, como si fuera una estrella. Se transfigura. ¿En qué se transfigura? En Dios. Se transfigura en el hombre resucitado. Es la figura humana. Por eso el rostro, por eso los vestidos. El hombre fue hecho para ser esto. Esto es la finalidad del hombre, la transfiguración. Ningún hombre se puede transfigurar, solamente Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la confirmación de su divinidad. Deja ver su rostro divino por medio de su carne resucitada. Es un adelanto de lo que va a pasar. Este es un adelanto. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, si bien es brillante y demás, no tiene cuerpo, ni tiene vestidos. Es espíritu puro. Si es espíritu puro, el vestido no se puede volver blanco, como la luz. Ni su rostro, porque no tiene rostro, porque no tiene vestidos. Es un ser espiritual. Podrían no verlo. Acá da la sensación de un hombre resucitado, que es ¿cómo podemos decir? La hipotástasis de verdadero hombre. Sí, recordemos de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Concilio de Calcedonia, con dos voluntades sincronizadas, siempre sometiendo la humana a la divina. Y en esta revelación Jesús que hace eso, y aparecen dos grandes personalidades en la historia de la salvación, en la historia de Israel.
Moisés, quien es el legislador por excelencia, representa la ley, también de cierta forma representa a Dios Padre. Elías, que es un personaje muy curioso porque no tiene su propio libro, no existe el libro de Elías, capítulo 4, versículo 8, qué sé yo, no, está en los libros de los reyes, y sin embargo quedó por ser tan importante como profetas. Es uno de los más grandes profetas, sin duda, tanto de que es asunto él también al cielo en vida. ¿Qué de Moisés? No, Moisés muere, es enterrado. A raíz de este pasaje evangélico va a salir un libro apócrifo llamado La Ascensión de Moisés, porque tienen que explicar cómo Elías está y Moisés no. Bueno, Moisés tenemos el dato de que está enterrado, no se sabe dónde, pero que está Elías, que subió al cielo. ¿Qué pasó después? Quizás volvió, quizás no. Mejor dicho, a ver, ya en los últimos profetas menores se dice de que Elías tiene que volver antes de la venida del Mesías. Por eso Juan el Bautista le preguntan: ¿sos vos? No, yo no soy. ¿Y vos quién sos? Yo soy la voz que clama en el desierto. Termina siendo Juan Bautista. Evangelio de Juan. Y representa en parte al Espíritu Santo, porque es un profeta y el Espíritu Santo, mejor dicho, los profetas hablan gracias al Espíritu, por medio del Espíritu, como dice el credo largo. Entonces, en cierta manera, esta también es una forma trinitaria: el Redentor, la ley y el profeta. Es el momento más increíble, si se quiere, más extraordinario. Increíble creo que no es la palabra indicada, porque todo es creíble. Es el momento más extraordinario. Conversan, tienen que hablar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué es lo que hace falta para la redención? Pedro, que no entendía nada, pongámonos en su lugar. Esto es lo interesante de lo que dice Pedro, más allá de la carpa. ¿Cómo se da cuenta Pedro que uno es Moisés y otro es Elías? La Biblia no te da una descripción ni física, ni te pone una foto, ni nada. Este era Moisés, este era... No. Sin embargo, Pedro se da cuenta. De alguna forma se da cuenta. Y si bien estaba anonadado, el temor le va a llegar a los discípulos cuando habla el Señor desde la nube. También una figura muy usada, sobre todo en el Pentateuco. ¿Por qué se habla de la nube? En el desierto el sol te aniquila, por eso cuando se habla de la sombra del Señor, la bendita sombra del Señor, uno puede malinterpretarlo en tiniebla, significa que uno no entendió nada. No, en el desierto, los días que hace mucho calor, uno espera una nube que tapa el sol y eso te alivia un poco de los rayos del sol. Entonces la nube del Señor, esta figura que pensaban que bueno, acá se está favorecido, se tiene gracia. Entonces pensaba de que el trono del Señor estaba sobre la nube. Por eso Dios en este pasaje va a hablar desde la nube. Y va a decir unas palabras semejantes al bautismo. Estamos llegando al final de la vida pública de Jesús. Va a remitir a una de las primeras cosas del principio, que es el bautismo. Este es mi Hijo amado, en que me complazco. Y acá agrega algo: escúchenlo, escúchenle, escuchadle. Es un imperativo.
Y ahí los discípulos, que ya estaban anonadados, caen en el temor y se dan cuenta de la realidad que estaban viviendo y cuán privilegiados. Esto es algo muy interesante. Lo que va a hacer Jesús, los va a tocar. Y esta imagen de tocar me hace acordar en Pentecostés el soplo. Me vino en la mente eso. El toque de Jesús es, y le saca el miedo. Le saca el miedo de tal manera que ellos pueden alzar sus ojos. Nunca se iba a alzar los ojos en la presencia del Señor, porque si lo veía, se moría en el acto. Como dice el profeta Isaías, cuando es el pasaje del carbón, que le hace tocar los labios para purificarlo, porque se ve a Dios cara a cara, uno se muere estando en pecado. Este toque del Señor va a hacer que le vuelva la confianza y la fe. Y va a entrar una paradoja, porque dice, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Si no vieron a nadie más que Jesús, obviamente estaba solo. No hace falta la aclaración. Por eso, queridos amigos y hermanos, en este día, en este segundo domingo de Cuaresma, se nos invita a meditar este misterio, es la transfiguración, que siempre recordamos en los misterios luminosos, en el cuarto misterio luminoso, como un hecho esperanzador, porque estamos viendo lo que va a pasar. Jesús transfigurado, que es como está hoy en día, a la derecha del Padre, la humanidad perfecta y la cual Dios creó, el nuevo Adán que nos redime. Así que pensemos estos misterios que nos regala el Señor y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.